Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy la doctora Loana García Rocha y estoy en la Coordinación Estatal de Vigilancia Epidemiológica de las unidades OPD de enfermedades transmitidas por vector y zoonosis, brotes y ESAVI. La vacunación es una estrategia en salud pública que tiene un alto costo, pero su efectividad también es muy buena. Es una forma sencilla y eficaz de reducir el impacto de las enfermedades y la mortalidad, y su beneficio siempre deberá de ser mayor al riesgo que conlleva la aplicación de las vacunas. Para ello es necesario realizar una vigilancia epidemiológica permanente de las posibles reacciones que su aplicación pudiera causar. Dentro de los antecedentes de la vigilancia epidemiológica de las ESAVI, podemos notar que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud instó a los países que tuviesen un programa nacional de inmunización para implementar sistemas de vigilancia de las ESAVI. Para comentarles un poquito, bueno, ¿qué es una ESAVI? Una ESAVI, como sus siglas lo dicen, es un evento supuestamente atribuido a vacunación o inmunización, como lo hemos visto seguramente en presentaciones anteriores. ¿Cuál es el objetivo de llevar una vigilancia epidemiológica de las ESAVI? Bueno, hacer un poco más fácil a las personas que deciden sobre la salud y dar seguridad a la población que recibe las vacunas. Detectar, vigilar y evaluar la pérdida de la confianza de las vacunas, porque esto lleva a que se disminuya su cobertura y como consecuencia de esto reaparecen las epidemias. Esto lo podemos poner con un ejemplo muy fácil, la presencia o la manifestación de grupos antivacunas. Ellos dicen que las vacunas no son buenas, no son confiables o son experimentos. Entonces, esto hace que la población que escucha o que lee estos mensajes crea en esta situación, haciéndolos dudar de la aplicación de las vacunas y disminuyendo la cantidad de vacunas aplicadas. Esto va a llevar a que las enfermedades vuelvan a aparecer en sitios donde no ocurrían o aumenten en cantidad en sitios donde ya ocurrían. Desde 1991 se creó un sistema de monitoreo de las anteriormente llamadas ETAP, que eran eventos temporalmente atribuidos a la vacunación, y fue implementado por CENSIA. En el 95 hubo una reforma del sector salud donde se implementó un sistema de farmacovigilancia. En 1999 hubo la colaboración con un programa internacional de monitoreo de los medicamentos. En 1999 se presentan como ETAP. Ya en el 2002 se presenta un manual de ETAP y en el 2014 se declaran como ESAVI, pero no es hasta el 2020 cuando aparece el manual de procedimientos estandarizados de vigilancia epidemiológica de las ESAVI. Ahora, con la vacunación anti-COVID, pues se hace una actualización en este año 2022, donde hay una reforma en este manual de procedimientos. Como antecedente, los ensayos clínicos cada vez son más rigurosos para la aprobación de los biológicos. Los biológicos no son lanzados sin un estudio muy completo y muy profundo. Ha habido también aumento en las inquietudes de las personas o grupos que realizan estas campañas contra las vacunas, como lo que les mencionaba de las personas antivacunas, así como los posibles efectos negativos que producen estas vacunas. También el aumento al acceso de las redes de comunicación e información. Todo el mundo tiene acceso a comunicación vía internet, redes sociales, y aquí pueden investigar sobre información que puede no ser confiable para la vacunación. Esto va a contribuir a que disminuyan las coberturas de vacunación, reintroduciendo enfermedades que son prevenibles por vacunación, que antes ya estaban eliminadas con brotes de gran magnitud. En esta lámina les muestro cómo los movimientos antivacunas quieren
dar información sobre el por qué no vacunarse, haciendo referencia con que son experimentos, con que pudieran traer toxinas para el cuerpo, y esto es una amenaza para la salud pública. El sistema de vigilancia epidemiológica de las ESAVI nos garantiza una identificación temprana de los casos. ¿Qué significa esto? Bueno, la vigilancia epidemiológica es realizar una investigación, un análisis de todos aquellos probables casos que nosotros podemos encontrar. Así vamos a llevar una monitorización de estos eventos y si están o no relacionados con la aplicación de la vacuna. Es como realizar una investigación. Pueden ser los componentes, el proceso de administración, y esto va a hacer que nosotros generemos una respuesta rápida y apropiada que nos va a permitir reducir el impacto negativo en la salud de la población y en el programa de vacunación universal. Así, el papel de la vigilancia epidemiológica en la seguridad de la introducción de las vacunas va a ser muy fundamental para que estos casos sean detectados, investigados y analizados para garantizar una respuesta rápida y mantener la confianza del personal de salud y la población en general. Bueno, como todo lo que manejamos, también tenemos un marco legal. Esto significa que la vigilancia epidemiológica de las ESAVI está soportada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Programa Sectorial de Salud, el Acuerdo Secretarial 130, la Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica 017, la Norma Oficial Mexicana para la Instalación y Operación de la Farmacovigilancia 220, la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control de Enfermedades, así como aplicación de vacunas, toxoides, flavoterápicos e inmunoglobulinas en el humano, que es la 036. También está normado que el personal de salud tiene la obligación de efectuar la detección, la notificación y el estudio de los ESAVI. Esto significa que el personal que recibe el caso que se está estudiando como un probable ESAVI tiene la obligación de detectar, notificar y estudiar, así como llevar un seguimiento de los ESAVI. Acaba de haber una actualización al manual 2022, este pasado 30 de junio, donde es el que les presentamos aquí. Está disponible para su descarga en la página de la DGE, que pueden ver aquí abajo la liga. La actualización tiene que ver con que la notificación de las ESAVI se va a realizar a través de una plataforma que se llama Ambiente para la Administración y Manejo de Atenciones en Salud, AMATES. Y esto se supone que será a partir del día 6 de julio del 2022. Este trámite aún sigue en proceso para muchos estados y para muchas unidades, donde también dice esta actualización que la red negativa de las ESAVI se va a omitir a partir del día 6 de julio, pero únicamente las unidades que ya tengan disponible la plataforma AMATES. También se realizaron cambios en los indicadores de notificación, los cuales se los voy a describir a continuación. Es de acuerdo a los indicadores operativos. Voy a presentarles las definiciones operacionales del manual de ESAVI. Esta es cualquier manifestación o manifestaciones clínicas o cualquier evento médico que ocurra posterior a la vacunación y supuestamente está atribuido a la aplicación del biológico o la inmunización. La temporalidad y ocurrencia de un ESAVI va a depender cada una de las vacunas. Les voy a presentar la definición operacional de una ESAVI no grave. Cualquier persona
de cualquier edad y sexo que presente alguna o varias manifestaciones clínicas o cualquier evento médico que ocurra durante los 30 días posteriores a la aplicación del biológico y supuestamente lo atribuimos a esta aplicación, pero no se pone en riesgo la vida del paciente. Estas manifestaciones van a desaparecer sin tratamiento o otorgando un tratamiento sintomático, pero el paciente no está obligado a ser hospitalizado y no se van a ocasionar trastornos a largo plazo ni discapacidad. El siguiente comentario que les quiero hacer es el párrafo que ustedes pueden ver en la parte de abajo de la lámina. Son aquellos ESAVI no grave que se consideran como esperados y que nosotros los consideramos como normales. Y por lo general no los reportamos. Es muy importante que por favor los notifiquemos, porque aunque son eventos esperados, no es normal que las vacunas presenten este tipo de reacciones. Entonces hay que notificarlos, por favor. Y son todas aquellas reacciones de tipo local, o sea, en el sitio de aplicación de la vacuna. Exantema, que presente granitos. Tumefacción, que esté la zona dura. Aumento de volumen. Eritema, que esté enrojecido. Hinchado, que salga algún absceso, alguna espinillita. Pústulas, celulitis o dolor. Inclusive si se presenta fiebre mayor de 38 o febrícula a partir de 37.5 grados a 38, se considera como ESAVI no grave y debemos de notificarlo, independientemente de que se le diga al paciente que tome su paracetamol o que se ponga hielo en la zona, debemos de notificar el ESAVI. Bien, la definición operacional de una ESAVI grave es aquella persona de cualquier edad y sexo que en los primeros 30 días después de la vacunación presenta alguna manifestación clínica que cumple con uno o más de los siguientes criterios que les menciono a continuación. Se causa la muerte del paciente. Se pone en peligro inminente la vida de éste. Causa invalidez o incapacidad persistente o significativa. Se es necesario la hospitalización o se alarga la estancia hospitalaria. Por ejemplo, que cause crisis convulsivas, que cause deshidratación severa, choque anafiláctico, parálisis flácida, encefalitis, hemorragia, diarrea profusa o vómito incoercible. Ojo, es muy importante que ustedes sepan que algunos eventos se pueden presentar después de 30 días de haberse administrado la vacuna. Si, por ejemplo, les llega un paciente que les dice, lo que pasa es que hace mes y medio se aplicó la vacuna, vamos poniendo el ejemplo COVID, y presentó cierta reacción secundaria, pudiera ser o no en el sitio de aplicación, pero la persona que está atendiendo este caso dice, ya pasaron más de 30 días, pero sí suponemos que esa reacción es debida a la vacunación. Por favor, hay que hacer la investigación, llenar el estudio epidemiológico, tomar los datos del paciente perfectamente y notificarlo y llevar un seguimiento del caso. En otras vacunas, pudiera ser por ejemplo rotavirus, se pueden tener 42 días aproximadamente en la persona vacunada para que presente manifestaciones. En Sabin, 42 días en la persona vacunada, pero en quienes conviven a su alrededor hasta 80 días. Y la vacuna BCG es hasta un año que podemos esperar que se presente cualquier
manifestación que nosotros supongamos que está atribuida a la vacunación. Elaboré esta tablita que nos presenta una manera muy gráfica de la comparación entre los dos tipos de ESAVI, la no grave y la grave, donde nos presenta que la frecuencia de las no grave es más común, mientras que las grave son raras. Por ejemplo, los síntomas de una ESAVI no grave son dolor de cabeza, malestar general, reacciones locales, mientras que las ESAVI grave presentan síntomas como convulsiones, encefalitis, anafilaxis o parálisis como el síndrome de Guillain-Barré. En las no grave no se requiere hospitalización, mientras que en la ESAVI grave requiere hospitalización, incapacita al paciente y puede provocar la muerte. La evolución en una ESAVI grave es rápida, cede generalmente espontáneamente. Y en una ESAVI grave requiere atención médica cuando menos del segundo nivel. La duración de una no grave puede ser de 24 a 72 horas, mientras la ESAVI grave tiene una duración invariable, generalmente mientras el paciente está hospitalizado. La no grave casi siempre está asociada con la vacuna, mientras que la grave requiere dictaminación o investigación. La atención de la ESAVI no grave generalmente es en primer nivel y la grave tiene que ser a nivel hospitalario, segundo o tercer nivel. Para atender una ESAVI no grave se requiere el llenado del estudio epidemiológico. Y la ESAVI grave, aparte del estudio epidemiológico, también se necesita contar con las notas de evolución del paciente, las notas de egreso, las notas, todo lo que podamos nosotros tener que nos dé esa capacidad de investigar el caso, inclusive el certificado de defunción. Bien, pues la Secretaría de Salud creó esta página para la población en general y también nos sirve al personal de salud para poder orientar cuáles son todos aquellos síntomas que puede presentar la persona vacunada contra COVID. ¿Cuáles son aquellos síntomas frecuentes, pocos frecuentes, los raros o los muy raros? En esta página, la población en general puede ver qué esperar posterior a su vacunación contra COVID. También esta página nos ofrece un resumen de las principales reacciones secundarias que causan los diferentes laboratorios productores de las vacunas anti-COVID. Si nos fijamos en la última columna donde dice efectos secundarios más comunes, nosotros podemos ver que casi todos son iguales o son los mismos, ¿sí?, entre un laboratorio y otro. Esta es una segunda lámina donde nos ofrece otras diferentes opciones en laboratorio productor, donde igual en la última columna nosotros podemos ver que las reacciones secundarias son prácticamente las mismas. Que ya quedamos que no son normales, son reacciones que hay que notificar. Les voy a presentar el formato para la notificación de ESAVI, que se llama Estudio Epidemiológico, el cual se encuentra disponible en digital, pero en muchas unidades también lo tienen en físico. Este es el formato digital. Generalmente está con macros para que alimente una base de datos que se va hasta nivel federal. Claro que esa base de datos pasa por muchos filtros y es revisada muchas veces para que llegue de la manera más óptima a las más altas instituciones. Bueno,
por eso es tan importante que lo llenemos de la manera más completa, como la CURP. A veces la omitimos y es necesario porque así es como vamos a identificar a nuestro paciente. Hay que llenar la semana epidemiológica correspondiente en que se está notificando el caso. Si tuviera un número de expediente, fíjense bien, en el campo nombre viene iniciando por apellido paterno, apellido materno y luego nombre, ¿sí? A pesar de que aquí dice cómo debe de llenarse, muchas veces encontramos que inician con el nombre. Y es muy importante porque, insisto, cuando se alimenta la base de datos, ya va a traer errores si se inicia el llenado con el nombre del paciente. Fecha de nacimiento igual, orden, día, mes y año, como está escrito. Edad, años, meses, días. Sexo masculino y femenino debemos de colocar el número 1 o el número 2, no poner la M y la F, sino el número que nos está asignando. Insisto, cuando nosotros llenamos esta hoja, que es el registro, ustedes pueden ver acá abajo en la pestaña, se llama registro, es el registro de nuestro paciente, ¿sí? Cuando nosotros lo llenamos, después tenemos que darle clic al botón que dice registro y este va a generar la base de datos que ustedes pueden ver acá abajo. La segunda pestaña se llama base de datos. Entonces es lo que nosotros vamos a ver y es la información que vamos a validar. Entonces por eso debe de estar llenado lo más correcto posible. Hay que leer muy bien cómo se debe de llenar para poderlo llenar adecuadamente. Después de haber llenado la primera parte, que son los datos de identificación del paciente, vamos a llenar los datos de la unidad notificante. Es muy importante que nosotros sepamos que la unidad notificante es quien recibe al caso y le va a dar la atención médica. También son quienes van a llenar el estudio epidemiológico y van a llevar el seguimiento del caso. Puede o no ser la misma que la unidad vacunadora. Por poner un ejemplo, aquí en Jalisco, que se haya vacunado un paciente en Auditorio Benito Juárez contra COVID, por ejemplo, pero presenta una reacción y acude a su centro de salud más cercano a que valoren al paciente. Entonces, la unidad notificante es su centro de salud cercano al domicilio, pero la unidad vacunadora fue la sede donde se aplicó la vacuna, ¿sí? Eso es muy importante. Hay que llenar los antecedentes previos a la vacunación. Si es una mujer embarazada, hay que poner un 1 si es paciente embarazada o un 2 si no está embarazada. Si sí está embarazada, ¿cuántas semanas de embarazo? Si el paciente padece o tiene alguna enfermedad infecciosa, si estaba sano antes de la vacunación y si la respuesta es que sí estaba enfermo, ¿qué tratamiento se le estaba dando? En este apartado generalmente el personal de enfermería nos apoya para hacer el llenado. Es importante que si nosotros recibimos un paciente para atención de una probable ESAVI, es muy bueno que pidamos la cartilla de vacunación, porque generalmente ahí se anotan los datos como el lote de la vacuna, que nos va a preguntar aquí el documento. ¿Qué laboratorio produjo esa vacuna? La fecha de caducidad de la vacuna. Cuando es vacuna anti-COVID, podemos pedir la papeleta de vacunación y de ahí extraer toda la información que necesitamos, porque recordemos que no siempre van a acudir a recibir atención médica al mismo lugar donde fueron vacunados. Antecedentes previos a la vacunación.
si el paciente tuvo COVID anteriormente, cuándo inició con síntomas, qué prueba le realizaron para diagnosticarle COVID, si estaba ya vacunado cuando se enfermó, si tuvo influenza, estaba vacunado. El cuadro clínico nos pide fechas muy importantes para la identificación del caso. La fecha con el primer contacto a los servicios de salud es cuando el paciente acude a solicitar atención médica porque ya presentó una manifestación. Esta fecha puede ser o no la misma de la vacunación. Es muy importante que hagamos esa diferenciación entre la fecha de vacunación y la fecha en que se presentó a reportar la manifestación o la reacción secundaria a la vacuna y la fecha de inicio del primer signo o síntoma. Vamos a poner un ejemplo. El paciente acudió a vacunarse contra COVID el día lunes, pero el día martes inicia con fiebre y no es sino hasta el miércoles que el paciente presenta a recibir atención médica. Entonces, ahí ya tenemos 3 fechas diferentes para reportar, ¿sí? El de la fecha de vacunación, que fue el lunes, y esa se pone en el apartado de arriba. La fecha del inicio del primer signo, que fue el martes, pero con nosotros el paciente acudió el miércoles. Entonces, esa fecha iría en el primer contacto con los servicios de salud. Asimismo, es importante ver a qué hora inició el primer síntoma y cuánto tiempo pasó de que el paciente se vacunó y empezó con el signo o síntoma. Después, el apartado de descripción del ESAVI nos va a pedir todos aquellos signos o síntomas que presenta el paciente. Por favor, aquí dice, marque con el número 1. No dice que pongamos palomitas, ni que rellenemos el cuadrito, ni que pongamos tachita. Dice que pongamos el número 1 en cada cuadrito de lo que sí presentó el paciente. Lo que no presentó lo podemos dejar en blanco. Enseguida dice, descripción del cuadro clínico. Aunque nosotros vemos aquí un renglón pequeño, podemos extendernos como si nosotros contáramos un cuento de todo aquello que presentó el paciente. Si se le dio algún tratamiento, muchas veces la mamá le da paracetamol. Es que le dio fiebre y le di paracetamol. Entonces apuntamos, ¿cuánto le dio? 5 mililitros. ¿Cuántas veces se lo dio? Y lo vamos a anotar ahí. También nos pregunta qué tipo de ESAVI estamos nosotros clasificando. 1, si es un ESAVI grave, y 2, si es un ESAVI no grave. En el apartado donde dice biológico atribuible al ESAVI, se despliega una pestañita, una flechita hacia abajo que nos va a dar múltiples opciones dependiendo de las vacunas que tenemos disponibles y aquella que fue aplicada y que suponemos que fue la que causó la reacción. Aquella evaluación de la causalidad del ESAVI. Nosotros aquí, si sabemos qué asociación tiene la aplicación de la vacuna con la manifestación que está presentando el paciente, nosotros lo podemos poner. Por ejemplo, si tenemos un accidente de red de frío, podemos poner un A2. Puede ser un defecto en la calidad de la vacuna. No sabemos si tuvimos un accidente de red de frío, si bajaron los niveles de temperatura y aquella vacuna sufrió algún inconveniente y al aplicarla pudo haber provocado un ESAVI. Un A3, por ejemplo, un error técnico o un error programático como el sitio de la aplicación o la edad del paciente al momento de la aplicación de la vacuna. Pero si no sabemos, entonces le ponemos B como indeterminado. No sabemos, ¿sí? Para el ESAVI grave debemos de llenar
el siguiente apartado, que es la unidad tratante. Recordemos que las ESAVI grave se atienden en segundo y tercer nivel. Entonces, por lo general, va a ser los datos del hospital. Puede ser IMSS, privados, hospitales civiles, todo aquel hospital en donde el paciente está siendo tratado. El apartado número 11 es la evolución del paciente. Cuando nosotros llenamos el estudio epidemiológico nos dice si el paciente actualmente está hospitalizado, si ya se dio de alta o si el paciente falleció. ¿Cuándo falleció? ¿Qué causa de la defunción? Recuerden que no podemos poner ESAVI, podemos poner hemorragia intracraneal, podemos poner paro respiratorio, etc. Pero no podemos poner ESAVI. Y se coloca el folio del certificado de defunción. El estado actual de la persona, si se recuperó, le vamos a poner 1. Si tiene alguna secuela, podemos poner 1, 1 para sí, 2 para no, o 3 para se desconoce. Aún no sabemos si va a presentar secuelas después al evento que presentó. Y aquí en observaciones podemos poner lo que nosotros pensemos que es importante para la investigación de nuestro caso. Y en el apartado número 13 es quién está elaborando este reporte. Recordemos que el médico tratante es quien debe de llenar este estudio. Entonces, aquí va en el nombre de la persona que elaboró. El nombre de la persona que valida el estudio epidemiológico puede ser el epidemiólogo regional. Y el programa de vacunación también tiene aquí su intervención. Tenemos dos tipos de notificación de la ESAVI. Tenemos vacunación anti-COVID y tenemos vacunación de otras vacunas. Entonces, para esto tenemos redes negativas diferentes. La vacunación anti-COVID se reporta todos los días, aproximadamente al mediodía, y hay que notificar los casos, ya sea ESAVI grave o ESAVI no grave, en un máximo de 24 horas. Pero la vacunación de otras vacunas que no son COVID se reportan una vez a la semana. Si la vacunación es no COVID y el ESAVI es grave, la notificación debe de ser inmediata, en un periodo menor a 24 horas de detectado el caso. Bien, vamos a manejar la definición operacional de conglomerado. Un conglomerado es algo muy similar a un estudio de brote, donde nosotros vamos a identificar que hay 2 o más casos de ESAVI que están asociados con un lote de vacuna, un lugar, una sede de aplicación o un vial de alguna vacuna en especial. Para notificar los ESAVI en conglomerado se hace en 3 tiempos. El primero es el estudio inicial, donde nosotros vamos a detectar que ya tenemos 2 o más ESAVI que están relacionados y debemos de incluir un estudio epidemiológico de ESAVI por cada uno de los pacientes que vamos a ingresar al conglomerado. Si después empezaran a llegar más casos que están relacionados, tenemos que mandar un estudio de seguimiento. Y para cerrar un conglomerado, tienen que haber pasado 30 días sin haber tenido casos nuevos. Aquí sale el estudio epidemiológico de los conglomerados, donde ustedes pueden ver que el llenado también es muy fácil. Hay que llenar si es un estudio inicial, si es uno de seguimiento, si es un cierre de conglomerado. La unidad notificante y también nos presenta la unidad vacunadora.
los antecedentes de la presentación de los ESAVI. Y como ustedes pueden ver acá arriba en el botón registro, también nos va a generar una base de datos muy importante para nosotros llevar el control y la vigilancia de estos casos. Vamos a llenar los antecedentes del conglomerado. ¿A qué vacuna se atribuye este estudio? Bueno, aquí vamos a llenar, hay muchas veces en donde se aplican varias vacunas, por ejemplo, BCG, influenza, 2 o 3 vacunas diferentes, ¿sí? Entonces tenemos que anotarlas las 3. Realmente no sabemos qué vacuna es la que nos está causando las manifestaciones, entonces debemos de anotarlas todas. El número del lote de las vacunas, sus fechas de caducidad, si tiene diluyente, el número de lote y la fecha de caducidad del diluyente. También en el apartado número 4 vamos a anotar un listado nominal de los casos que están incluidos en el conglomerado, con su nombre completo, el sexo del paciente, cuántos años, meses o días, qué tipo de ESAVI es. Recordemos, 1 es ESAVI grave y 2 es ESAVI no grave. Fecha de aplicación de la vacuna y fecha de inicio de síntomas. Vamos a recordar lo que significa la red negativa. Este es un mecanismo para mantener un sistema de vigilancia activa y alerta al trabajador de salud para la detección de los casos. Su objetivo es asegurar la notificación de las unidades de salud que haya o no casos. Las unidades deben informar la presencia o ausencia de eventos. No significa que sea un espacio en blanco en la notificación, sino ratificar que estamos vigilando y que no hay casos, que eso sería lo ideal. La red negativa se instaló en el 2004. La que corresponde a la vacunación anti-COVID se tiene que realizar cada 24 horas y la red negativa para otras vacunas que no son COVID tiene una notificación semanal. Estas son las acciones y funciones que debemos de realizar a nivel técnico-administrativo. El centro de salud o el centro vacunador, que es quien detecta, tiene que realizar la notificación del caso, así como brindar la atención médica, notificar al epidemiólogo jurisdiccional, elaborar el estudio epidemiológico de ESAVI según la definición operacional. Recordemos que para la notificación tenemos 24 horas para ESAVI grave y conglomerados y 48 horas para los ESAVI no grave. Así es entonces como comienza la cascada de la información. Se envía a la jurisdicción, quien es el primer filtro. La jurisdicción va a validar la información, va a notificar al Estado, va a elaborar la base de datos, a realizar el informe semanal y realiza sus indicadores. De aquí, el siguiente paso es la notificación al Estado, ¿sí? El Estado es el segundo filtro para la validación del estudio epidemiológico. Se notifica a la Federación, se elabora la base de datos, el informe semanal y se realizan los indicadores. Rápidamente les voy a platicar cómo cambiaron los indicadores operativos de desempeño en la nueva actualización del manual del 30 de junio del 2022, donde se evaluaba la red negativa para vacunación anti-COVID. Ahora ya no se va a evaluar porque al usar la plataforma AMATES vamos a tener la información más directa. Se evaluaba la notificación oportuna de ESAVI no grave, esa sí se va a seguir evaluando, así como la notificación oportuna de ESAVI grave,
la notificación oportuna de conglomerado, el cierre de conglomerado y la emisión del informe del cierre de conglomerado. Realmente lo que se elimina de los indicadores pues son las redes negativas al estar ya instalada la plataforma AMATE y todos tengamos acceso a ella y a su información. Y con esta última lámina me despido, donde les dejo mi información. Estoy a sus órdenes en lo que tenga que ver con la notificación de las ESAVI correspondientes a OPD. Y los dejo con esta frase que me gusta mucho, que dice que las vacunas nos acercan. Esto lo podemos ver que posterior a la aplicación de vacunas COVID, cada vez podemos estar más juntos. Así podemos ver cómo en la imagen los monitos que están rojos están sin vacunar, están enfermos y son contagiosos. Y los monitos amarillos son los vacunados y están sanos. Entonces, mientras mayor población esté vacunada, hay menos riesgos y podemos estar juntos. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Que tengan buen día.